Mi nombre es Andreas, y hasta hace poco habría descrito mi vida como sólida y estable. Tengo 38 años, trabajo desde hace más de 10 años como gerente en una empresa mediana y nunca he dado mucha importancia a los símbolos de estatus o al lujo. Para mí, el orden y la constancia siempre fueron más importantes que el brillo fugaz de la superficialidad. Pero precisamente ese fue el punto en el que mi esposa Elena y yo nos diferenciamos, y como luego descubriría, también nos distanciamos. Elena es el tipo de mujer que entra en una habitación y de inmediato atrae todas las miradas. Con sus 35 años, parece haber encontrado la fuente de la juventud, maquillaje impecable, ropa de diseñador que le queda perfectamente y esa aura de confianza que cautiva a las personas. Le encantan las marcas, Chanel, Gucci, Dior, y su mayor alegría es aparecer en fiestas y recibir cumplidos por sus nuevos zapatos o su bolso. Elena siempre fue así, desde que nos conocimos hace 8 años. Pero en aquel entonces todavía lo encontraba encantador. Nuestro matrimonio era funcional. Yo me encargaba de que las facturas se pagaran, el refrigerador estuviera lleno y nuestra vida transcurriera de manera ordenada. Ella aportaba el glamour, la diversión, al menos eso pensaba yo. Teníamos nuestras pequeñas discusiones, sobre todo por dinero, ya que mis salarios como gerente a menudo no podían satisfacer sus crecientes demandas. Andreas, eres un buen hombre, pero a veces me pregunto si realmente entiendes cómo piensan mujeres como yo. He escuchado esta frase a menudo, generalmente cuando ella intentaba convencerme de que le comprara alguna joya sobrevalorada o un bolso de lujo. Pero la amaba. Al menos eso creía. Me decía una y otra vez que su gusto por el lujo era solo una faceta de su personalidad y trataba de no fijarme en cuántas veces me miraba con una expresión casi despectiva cuando me atrevía nuevamente a cuestionar su última adquisición. Luego llegó la noche que lo cambió todo. La noche en la que, por primera vez, sentí que tal vez yo era solo un personaje secundario en mi propio matrimonio. Y todo comenzó cuando abrí la puerta de nuestra casa y lo vi a él, el hombre que afirmaba querer ayudarme. Era una noche de jueves y había salido temprano del trabajo. Un lujo raro, pensé mientras metía la llave en la cerradura. Esperaba pasar la noche con Elena, tal vez cenar juntos, una copa de vino, un poco de normalidad. Pero al abrir la puerta, inmediatamente sentí que algo no estaba bien. El olor de un perfume ajeno impregnaba el aire. No el aroma floral y fresco de Elena, sino algo masculino y especiado, demasiado penetrante, demasiado presente. Y luego escuché voces. Risas. Una voz masculina. Venía de la sala de estar. Moví mi bolso a un lado y entré lentamente. Allí estaba él, completamente relajado en mi sillón, al que siempre llamaba en broma mi trono, un mueble de cuero macizo que me había permitido hace años y que para mí era sagrado. El desconocido llevaba un traje a medida que le quedaba como una segunda piel y movía una copa de vino tinto, como si estuviera interpretando el papel principal en un comercial de estilo de vida de lujo. Era unos 10 años mayor que yo, con un peinado bien cuidado con mechones grises y esa sonrisa complaciente que tienen los hombres que saben perfectamente que son más poderosos de lo que deberían ser. Elena estaba sentada frente a él en el sofá, cruzando las piernas elegantemente, con una copa de vino en la mano. Ella reía, una risa que hacía mucho tiempo no escuchaba de ella, ligera, honesta, casi tímida. Su mirada se dirigía hacia él, como si yo no estuviera allí. «Ah, ahí estás, cariño», gritó finalmente cuando me notó. Su voz era alegre, pero sentí la tensión debajo de ella. «Ven aquí, quiero presentarte a alguien». El desconocido se levantó con indiferencia, como si se sintiera completamente en casa en mi casa. Me extendió la mano y tuve que contenerme para no retroceder. Semjon Trojansky, dijo con una voz profunda y sonora. Su esposa ya ha hablado mucho de usted. Es un placer. Andreas, respondí de manera breve y estreché su mano. Su apretón de manos era firme, dominante, como una lucha de poder no dicha que él quería ganar de inmediato. Semjon es un hombre de negocios muy exitoso, explotó Elena antes de que pudiera decir algo. Me ha dicho que está dirigiendo un gran proyecto, y, imagínate, ha ofrecido ayudarte profesionalmente. Me sonrió como si me hubiera hecho el mayor favor de mi vida. ¿De verdad?, pregunté, y mi mirada se movió entre los dos. Mi instinto gritaba que algo no estaba bien, pero me obligué a mantener la calma. Eso es generoso. Con gusto ayudo,
dijo Semjon, y su sonrisa se hizo aún más amplia. Elena me ha contado lo comprometido que es usted. Con los contactos adecuados, podría lograr mucho más en su sector. Algo en su manera me volvía loco. No solo era la naturalidad con la que se comportaba aquí, sino también la forma sutil en que me hacía parecer más pequeño. Sentía como si yo fuera un invitado en mi propia casa. Eso es amable, pero me defiendo bien, dije, tratando de mantener un tono educado. ¿Cómo se conocen? Oh, nos conocimos recientemente en un evento, explicó Elena, alejando la mano. Fue pura coincidencia, pero él es realmente impresionante, Andreas. Tiene tantas ideas sobre cómo podemos mejorar nuestra vida. Nuestra vida, repetí en mi mente y sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Semjon volvió a dejarse caer en el sillón y movió su copa de vino, como si el lugar le perteneciera. A veces solo se necesita el mentor adecuado para lograr grandes cosas, añadió mientras tomaba un sorbo. Elena me ha dicho que es ambicioso. Me gusta. No sabía si reírme de su cara o echarlo de la casa. En cambio, simplemente asentí levemente mientras mis pensamientos corrían. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y por qué Elena lo miraba como si él fuera la respuesta a todas sus oraciones? Decidí no precipitarme. Aún no. A la mañana siguiente, Elena y yo estábamos desayunando. Era uno de esos momentos que normalmente deberían ser triviales y rutinarios, café, tostadas, una breve conversación sobre el día. Pero la atmósfera era diferente. Estaba tensa y sentí que Elena tenía algo en mente. Finalmente, dejó la taza y me miró directamente. Andreas, comenzó con esa voz excesivamente suave que siempre usaba cuando quería imponer algo. Tenemos que hablar sobre la noche de ayer. Asentí, esperando. Estaba claro que sabía exactamente lo que quería decir, y que probablemente yo no quería escuchar. Semjon tiene una oportunidad increíble para ti, continuó. Él dirige una gran empresa y necesita a alguien como tú. Alguien que sea inteligente, comprometido y flexible. ¿Flexible? Levanté una ceja. ¿Qué significa eso? Bueno, él quiere ayudarte a hacer carrera, dijo, como si eso fuera lo más obvio del mundo. ¿Tiene contactos, Andreas? Podría ponerte en una posición de la que solo puedes soñar. Moví mi café a un lado. ¿Y qué exactamente tendría que hacer en esta posición? Pregunté, esforzándome por mantener la calma. Necesita a alguien que prepare informes para él, coordine proyectos, nada complicado. Dijo que podrías manejarlo de manera muy relajada. Y el pago es fantástico. Sus ojos brillaban, como si acabara de ganar el premio mayor de la lotería. Sería una gran oportunidad para los dos. Me recosté y crucé los brazos. ¿Para los dos? ¿O para ti? Ella hizo una breve pausa y luego se rió nerviosamente. Ah, Andreas, no seas tan desconfiado. Claro que me refiero a para nosotros. Piensa en todas las cosas que podríamos permitirnos. ¿Y cuál es el truco? No pude evitar que mi tono se volviera más agudo. Las personas como Semjon no regalan nada sin una razón. ¿Por qué querría él ayudarme a mí en particular? Porque le agradas, dijo ella con un tono tan ingenuo que casi me hizo reír. Ha visto que tienes potencial. Eso es todo. No pude evitar mantenerme escéptico. Elena, el tipo vino a nuestra casa ayer, se sentó como un rey en mi sillón y me dijo lo genial que soy, aunque no me conoce. ¿Y ahora quiere ofrecerme un trabajo sin que yo se lo haya pedido? Ella puso los ojos en blanco. Estás exagerando. Simplemente es generoso. Algunas personas son así. Deberías darle una oportunidad. ¿Y exactamente qué le has prometido a cambio? Pregunté y me di cuenta de inmediato de que había cometido un error. Su rostro se endureció y arrojó la servilleta sobre la mesa. No puedo creer que preguntes eso, resopló. Estoy tratando de darnos una vida mejor y me haces reproches. Tal vez deberías dejar de ver todo de manera tan negativa y simplemente confiar. La miré, incapaz de decir algo. Se puso de pie, tomó su bolso y me dio una última mirada. Piensa en ello, Andreas. Solo lo hago por el bien. Luego se fue, y yo me quedé solo en la cocina,
con los pensamientos acelerados. Una parte de mí quería creer que realmente solo tenía buenas intenciones, que ella era simplemente demasiado ingenua para reconocer las verdaderas intenciones de Semjon. Pero otra parte, una parte mayor, sabía que algo no estaba bien. Sentí como se formaba un nudo incómodo en mi estómago. La idea de involucrarme con este hombre y su supuesta generosidad me inquietaba. Sentía como si me estuviera arrastrando a una red de mentiras y manipulación, y estaba seguro de que no saldría de allí indemne. Semjon se convirtió en un invitado habitual en nuestra casa en las semanas siguientes. Lo que al principio parecía una visita fugaz de un socio comercial benevolente, rápidamente se transformó en una presencia omnipresente que parecía desplazarme cada vez más de mi propia vida. Empezó con pequeñas cosas, una llamada aquí, una invitación a tomar un café allá. Pero pronto estaba más en mi casa que yo mismo. A Elena no parecía molestarle en lo más mínimo. Al contrario, florecía en su presencia. La manera en que reía cuando él hacía uno de sus chistes vanidosos me sacaba de quicio. Pero lo peor eran los regalos. Semjon parecía no perder oportunidad para colmar a Elena con atenciones costosas. Comenzó con un bolso de lujo. No es nada grande, solo un detalle, dijo casualmente al entregárselo. Los ojos de Elena brillaron y casi se lanzó a abrazarlo. Semjon, esto es demasiado, exclamó mientras admiraba el bolso. Pero lo tomó de todos modos, por supuesto. Continuó con joyas, perfumes e incluso un fin de semana en un spa caro, supuestamente como recompensa por su ayuda en uno de sus proyectos. Elena estaba encantada, y yo me mantenía al margen, observando todo con un creciente sentimiento de ira e impotencia. Estás exagerando, Andreas, me decía cada vez que mencionaba el tema. Él es simplemente un hombre generoso. Deberías aprender a alegrarte por eso. Pero yo no podía alegrarme. Ni siquiera podía fingir que sí. Todo en mí gritaba que este hombre no tenía intenciones generosas. Me estaba usando a mí, no, nos estaba usando a nosotros para algo, y yo era el único que parecía darse cuenta. El punto culminante llegó durante una cena que Semjon supuestamente organizó, en mi honor. Estábamos sentados en un restaurante sobrevalorado, cuyo menú era tan complicado que no podía pronunciar la mitad de los platos. Semjon presidía la mesa, flanqueado por Elena, que brillaba como un diamante, y por mí, que parecía un zapatero colgado. Andreas comenzó, mientras tomaba un sorbo de su vino pecaminosamente caro. Realmente eres un hombre afortunado. Le levanté una ceja. ¿En qué sentido? Sonrió con suficiencia. Bueno, tener a alguien como Elena a tu lado. Ella es excepcional, ya sabes. Una mujer como ella merece lo mejor en la vida. Y debo decir que la admiro por mantener tanto estilo a pesar de... Hizo una breve pausa, como buscando la palabra adecuada, de tu forma tan sencilla. Elena se rió, como si hubiera contado el mejor chiste de la noche. Mi rostro ardía de ira, pero intenté mantener la calma. Creo que todos tenemos nuestro propio estilo, Semjon, dije con firmeza. Pero él ignoró por completo mi tono. Por supuesto, dijo, alejando la mano. Pero, ¿sabes, Andreas? A veces me pregunto si realmente entiendes cuánto potencial tiene tu esposa. Ella podría lograr mucho más, con las oportunidades correctas. Miré a Elena, esperando que dijera algo. Pero ella simplemente asintió y murmuró, es cierto, Andreas. Tal vez deberías confiar un poco en Semjon. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo profundo que estaba metido en este juego, y de que yo era solo un personaje secundario. Semjon se presentaba como un mentor generoso, pero en realidad solo yo servía de pretexto. Elena parecía saberlo, quizás incluso aceptarlo. ¿Y yo? Me quedé allí, con una sensación de humillación que me consumía por dentro. Juraba que ya no lo toleraría más. Pero aún no había llegado el momento adecuado. Aún no. Fue una noche de viernes cuando finalmente descubrí la verdad. Elena había afirmado una vez más que tenía que trabajar hasta tarde, y yo no dije nada. Estaba acostumbrado a escuchar esa excusa, así como a sentir la inquietud que se apoderaba de mí cada vez que ella cerraba la puerta detrás de sí. Pero esta vez ya no pude ignorarlo. Estaba solo en la sala, mirando su laptop, que había dejado sobre la mesa de café.
Normalmente, su laptop era como una caja fuerte, protegida con contraseña y siempre cerca de ella. Pero hoy estaba desbloqueada. Un extraño golpe de suerte, pensé mientras colocaba mi mano con dudas sobre el ratón. Esto es una locura, murmuré para mis adentros, pero mis dedos ya estaban haciendo clic en las pestañas abiertas. Los correos electrónicos fueron lo primero que me detuvo. Mensajes entre Elena y Semjon que comenzaban con un tono ligeramente comercial, pero que pronto pasaban a otra cosa. No puedo esperar para verte de nuevo, escribió él. El vestido de anoche estaba impresionante. Y su respuesta, me visto para ti. Oh, para nada, emoticono cara guiñando. Mi respiración se detuvo. Pero eso no era todo. En la carpeta, descargas, encontré fotos. Imágenes de Elena y Semjon en un restaurante elegante, con las manos entrelazadas. Otra de ellos, riendo en una terraza, con una botella de champán entre ellos. Y luego la foto que me quitó el suelo de debajo de los pies, los dos en una habitación de hotel. Semjon con el torso desnudo, Elena en lencería que nunca antes había visto en ella. Me senté allí, paralizado, mientras la realidad me golpeaba con toda su fuerza. No eran malentendidos, ni coincidencias. Era evidente. Elena tenía una aventura, y ni siquiera se esforzaba por ocultarla cuidadosamente. Una hora después, llegó a casa, radiante como siempre, con un nuevo bolso al brazo. «Hola, cariño», exclamó mientras cerraba la puerta detrás de sí. «¿Cómo fue tu día?» Esperé en la cocina por ella, con los brazos cruzados, la computadora portátil sobre la mesa frente a mí. «Elena», comencé, con la voz temblando de ira reprimida. «Siéntate. Tenemos que hablar». Me echó una mirada fugaz, luego a la computadora portátil, y su expresión cambió. Pero en lugar de parecer sorprendida o culpable, sonrió. Se sentó, cruzó las piernas y me miró desafiantemente. «Está bien, Andreas. ¿Qué quieres saber?» «¿Qué quiero saber?», repetí, mi voz más alta de lo que pretendía. «Quiero saber por qué me mentiste. ¿Por qué crees que está bien humillarme mientras duermes conmigo a mis espaldas?» Ella se rió, una risa fría y sarcástica que me penetró hasta los huesos. «Ah, Andreas», dijo, y su voz rebosaba con descendencia. «Eres tan ingenuo. ¿Realmente crees que voy a desperdiciar mi vida con tus posibilidades limitadas? Semjon es la clave para una vida mejor, para una vida que merezco». La miré, incapaz de creer lo que oía. ¿Una vida mejor? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con todo lo que hemos construido? Ella encogió los hombros, como si no valiera la pena mencionarlo. No hemos construido nada, Andreas. Eres un buen hombre, pero eres demasiado cómodo, demasiado simple. Con Semjon finalmente tengo la oportunidad de ser más. De tener más. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mis manos se cerraron en puños. ¿Y yo? ¿Soy simplemente un obstáculo? Ella se levantó, tomó su bolso y me miró como si fuera un niño que necesitaba aprender una lección. No eres el problema, Andreas. Simplemente, no eres suficiente. Con esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, mientras yo quedaba atrás, solo en la cocina, con nada más que el amargo sabor de su traición y una ira ardiente dentro de mí que ya no podía reprimir. Los días después de la confesión de Elena fueron una mezcla de ira, dolor y un impulso desesperado por sacar a la luz la verdad sobre Semjon. No podía simplemente aceptar su traición, y sabía que Semjon era la clave de todo. Era obvio que él estaba involucrado con ella, pero tenía la sensación de que había algo más detrás. Mis sospechas crecieron cuando comencé a observar a Semjon más de cerca. Todo comenzó con una búsqueda rápida en Internet. Un hombre como él, brillante, seguro de sí mismo y aparentemente adinerado, dejaba rastros. Sin embargo, lo que encontré era mucho menos impresionante de lo que él pretendía ser. Sus supuestas empresas no existían en los registros que él mencionaba, y varios artículos en foros indicaban que había realizado negocios similares en otras ciudades. El hombre era un fantasma que se trasladaba de ciudad en ciudad y cazaba mujeres como Elena en todas partes. Pero la pista decisiva llegó por casualidad. Recordé cómo él, durante una de nuestras conversaciones, mencionó de manera casual una inversión importante en una empresa inmobiliaria.
Investigué la empresa y descubrí que estaba al borde de la bancarrota. Aún más interesante fue que una docena de otras mujeres a las que Semjon supuestamente había asesorado, habían invertido grandes sumas de dinero en esta empresa, con consecuencias devastadoras. Semjon no era un hombre de negocios exitoso, era un hábil estafador que explotaba a mujeres ingenuas para llenar sus propios bolsillos. El rompecabezas comenzó a encajar, y supe que Elena no era la única que había caído en su red. Pero no podía decírselo directamente. Ella simplemente se reiría de nuevo. En cambio, decidí recopilar pruebas que fueran irrefutables y que expusieran a Semjon. Comencé documentando sus encuentros con Elena. Cada noche de trabajo, cada fin de semana en el spa, cada nueva adquisición que aparecía de la nada en nuestra casa, tomé fotos, recopilé recibos y anoté cada movimiento sospechoso. Al mismo tiempo, logré infiltrarme en el entorno de Semjon. Fingí estar dispuesto a aceptar su ayuda profesional y le hice preguntas específicas sobre sus proyectos. Con el tiempo, se volvió descuidado y reveló detalles que hubiera preferido mantener en secreto. Un giro decisivo ocurrió cuando contacté a una de sus exesposas. Ella vivía en otra ciudad y se había divorciado de él después de que él la hubiera llevado a gastar todos sus ahorros. Me contó cómo él la había engañado con grandes promesas, solo para dejarla más tarde con cuentas vacías. Me envió copias de documentos que demostraban cómo manipulaba a las mujeres, falsificaba contratos y fingía inversiones. Sabía que solo podía derrotar a Semjon con pruebas sólidas, así que continué recopilando información. Uno de los mayores descubrimientos lo hice a través de un contacto de Ti que conocía por un viejo amigo. Logró descifrar algunos de los correos electrónicos de Semjon, y lo que encontré fue la prueba definitiva de sus maquinaciones. Semjon tenía una red de mujeres que explotaba y coordinaba todo a través de correos electrónicos cifrados y empresas ficticias. Era un sistema bien pensado, hasta que yo lo descubrí. Cuanto más investigaba, más claro me quedaba que no solo tenía que actuar por mí mismo. Semjon no solo había destruido a mí y mi matrimonio, sino que había arrastrado a muchas otras personas al abismo. Pero también era mi oportunidad, si utilizaba todas estas pruebas. Podría derribarlo y finalmente mostrarle a Elena lo ciega que había sido. Comencé a tramar mi plan. Sería público, irrevocable y lo más humillante posible para él. Y si todo salía bien, no solo derrumbaría el castillo de naipes de Semjon, sino también el sueño de Elena de una vida mejor. El gran momento llegó en un evento que Semjon mismo había organizado, una elegante cena de networking en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Era uno de esos eventos donde se reúnen los ricos y los aspirantes a ricos para discutir negocios, establecer contactos e impresionarse mutuamente. Semjon había invitado a Elena, y por supuesto ella estaba encantada. Esta es una oportunidad fantástica para nosotros, había dicho mientras se probaba un vestido nuevo que probablemente Semjon había pagado. Lo que ella no sabía, yo también había organizado un lugar en esta cena. Gracias a un viejo colega que, por casualidad, conocía a uno de los patrocinadores, pude lograr que me incluyeran en la lista de invitados. Cuando llegué al restaurante, sentí como mi pulso se aceleraba. Era un juego arriesgado, pero estaba dispuesto a apostar todo. El salón estaba lleno de personas que aparentemente admiraban a Semjon, empresarios, influencers, mujeres con vestidos caros. Y en el centro de todo estaba él, como un rey en su reino. Elena estaba a su lado, radiante y completamente ciega ante la verdadera naturaleza de su mentor. Me mantuve en segundo plano, observando cómo él, con sus palabras suaves, envolvía a los invitados. Todos reían de sus chistes, asentían con entusiasmo ante sus anécdotas. Pero yo sabía que esta fachada no duraría mucho. El momento llegó cuando Semjon comenzó a dar uno de sus discursos notorios. Habló de éxito, de oportunidades que uno debe aprovechar, de la simplicidad del éxito, todo ello mientras hacía sus habituales promesas vacías. El futuro pertenece a los valientes, proclamó, y estalló un aplauso. Esperé a que el aplauso disminuyera, luego me levanté. Señor Trojansky, comencé lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Las conversaciones se detuvieron y todas las miradas se dirigieron hacia mí. ¿Podría quizás explicarnos cómo funcionan exactamente sus grandiosas inversiones? Por ejemplo, la empresa inmobiliaria que declaró bancarrota la semana pasada. Semjon se quedó petrificado.
Por un momento perdió el control de su encantadora sonrisa antes de recomponerse. Creo que usted está confundiendo algo, dijo con una calma fingida. Mis negocios son sólidos. Saqué mi teléfono y jugué mi as bajo la manga, que había preparado. ¿Quizás podría entonces explicarnos estos correos electrónicos? En la pantalla se veían algunos de sus mensajes cifrados, que demostraban claramente cómo manipulaba a mujeres y fingía inversiones. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados comenzaron a mirarse entre sí, susurrando. El rostro de Semjon se puso pálido. Esto es un asunto privado, dijo con dureza, pero su voz lo traicionó. De repente, escuché una voz clara y cortante detrás de mí. ¿Qué significa esto, Semjon? Era Elena. Se puso de pie, su rostro estaba rojo de ira y confusión. Aparentemente, había comprendido que algo no estaba bien. Elena, esto no es algo de lo que debas preocuparte, comenzó él, pero ella lo interrumpió. ¿Preocuparse? Confía en ti. ¿Qué está pasando aquí? Ese fue el momento en que Semjon finalmente dejó caer su máscara. Me confiaron a mí porque eres tan ingenua como todos los demás, siseó mientras se apartaba. No necesito esto aquí. La dejó simplemente de pie y salió, mientras la multitud lo observaba atónita. Elena, que hasta hace unos minutos había brillado a su lado, ahora estaba sola, humillada y completamente abandonada. Me acerqué a ella, la miré a los ojos y dije en voz baja, este es el hombre por el que lo has dado todo. ¿Valió la pena? Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero no dijo una palabra. Sabía que tenía razón. Semjon la había usado y descartado en cuanto ya no le servía. Y yo ya no era el hombre que estaba dispuesto a atraparla. Esa noche, ella lo perdió todo, Semjon, su estatus y también el último vestigio de mi confianza. Después del fiasco en el restaurante, la fachada de Semjon comenzó a desmoronarse definitivamente. Las pruebas que había reunido eran más que suficientes para exponerlo no solo ante sus socios de negocios, sino también ante las autoridades. Sabía que podía destruirlo, y no dudaría ni un momento. Primero, reenvié todos los documentos y correos electrónicos recopilados a una periodista investigativa que se especializaba en sacar a la luz a empresarios turbios. Ella ya había publicado varias historias reveladoras, y sabía que Semjon no tendría ninguna oportunidad una vez que ella comenzara a seguir sus rastros. El artículo salió a la luz solo una semana después, con el título, La red de mentiras. Como un estafador explotó a mujeres e inversionistas. El informe era detallado y despiadado, repleto de pruebas de mis investigaciones. Los modelos de negocios de Semjon fueron expuestos, sus supuestas inversiones desmentidas como fraudes, y las historias de varias mujeres que había engañado revelaron todo el alcance de su carácter. En cuestión de días, su reputación estaba destruida. Los socios de negocios rescindieron sus contratos y las autoridades iniciaron investigaciones. Pero eso fue solo el comienzo. Elena, que había confiado tanto en Semjon, de repente se encontró en el centro del escándalo. Sus glamorosas cuentas en redes sociales se inundaron de comentarios, burlas, desprecios, acusaciones. Las personas que la admiraban se alejaron, y ella no solo perdió su estatus, sino también a las amigas que solo se habían rodeado de ella por interés. Estaba sola, y lo sabía. Una noche, pocas semanas después del escándalo, ella se presentó en mi puerta. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos, y parecía una sombra de sí misma. Andreas, por favor, comenzó, con la voz temblorosa. Cometí un error. Lo he perdido todo. La miré, incapaz de sentir compasión. No solo te has destruido a ti misma, Elena, dije fríamente. Nos has destruido. Y me has tratado como una chancleta mientras seguías a un estafador. No lo vi, suplicó. Estaba ciega, Andreas. Pero lo veo ahora. Por favor, danos una oportunidad. Negué con la cabeza. No, Elena. Te di todo lo que pude, y nunca fue suficiente para ti. Tomaste tu decisión. Ahora debes vivir con las consecuencias. Ella rompió en llanto, pero me mantuve firme. Había aprendido que hay cosas que no se pueden perdonar y que hay un punto en el que uno debe ponerse a sí mismo en primer lugar. Después de que se fue, sentí por primera vez en meses una extraña ligereza.
El dolor todavía estaba ahí, pero ya no era paralizante. Sabía que este era el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo en el que tomaría mis propias decisiones sin ser arrastrado por otros. Me mudé a un apartamento más pequeño, vendí los muebles viejos que me recordaban nuestra vida juntos y comencé a redefinir mis objetivos. Acepté un nuevo puesto en otra ciudad, lejos de las sombras del pasado. Allí encontré no solo nuevos desafíos, sino también una nueva confianza en mí mismo. Empecé a vivir de nuevo, verdaderamente a vivir. En cuanto a Elena, apenas supe de ella. Los amigos me dijeron que había intentado recuperar su antiguo papel, pero nadie la tomaba en serio. Su estatus, su reputación, todo había desaparecido. Ella era solo otra víctima de Semjon, pero a diferencia de las demás, ella misma se había puesto en esa situación. Sin embargo, yo era libre. Libre de sus juicios, libre de las intrigas de Semjon y libre para construir mi propia vida. Y mientras caminaba por las calles de mi nueva ciudad, sentí algo que hacía mucho no sentía: esperanza.